Una madre que lo dio todo. 5 hijos que lo olvidaron todo. Una noche en el parque que cambió la protección de los ancianos en Colombia. Mamá, ya no podemos cuidarte más. Tienes que irte. María Rosa había sacrificado toda su vida por sus 5 hijos. Les pagó universidad, les compró casa, les cuidó a sus nietos. Pero a los 85 años, cuando ya no podía valerse por sí misma, esos mismos hijos la pusieron en la calle con una maleta. La historia de Doña Rosa conmovió tanto a Petro que creó la ley más protectora para adultos mayores de América Latina. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos la historia más conmovedora sobre el abandono de nuestros adultos mayores. Porque lo que pasó con Doña Rosa no solo quebró el corazón de un país, sino que cambió para siempre la forma en que Colombia protege a sus ancianos. ¿Has pensado alguna vez qué harías si tus propios hijos te abandonaran en la vejez? Esta historia te va a demostrar que el amor de madre puede ser infinito, pero la ingratitud de los hijos puede ser devastadora. María Rosa Hernández había nacido en 1938 en un pequeño pueblo de Cundinamarca. Se casó joven, a los 18 años, con un campesino trabajador que murió cuando ella tenía apenas 30 años, dejándola viuda con 5 hijos pequeños: Carlos, Patricia, Miguel, Sandra y Luis. A partir de ese momento, Doña Rosa se convirtió en padre y madre a la vez. Trabajó en lo que fuera necesario, lavando ropa ajena, cocinando en casas de familia, vendiendo empanadas en la plaza del pueblo, cosiendo hasta altas horas de la madrugada. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para hacer empanadas y las vendía antes de que mis hijos despertaran, recordaba Doña Rosa años después. Después los despertaba, les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela y me iba a trabajar en casas ajenas. En la noche llegaba a ayudarles con las tareas. Sus días duraban 16 horas. Su única meta era que sus 5 hijos estudiaran y salieran adelante. Yo no tuve estudio, decía siempre, pero mis hijos sí van a tener. Durante 20 años, Doña Rosa no tuvo vacaciones, no tuvo descansos, no tuvo tiempo para ella misma. Todo lo que ganaba lo invertía en sus hijos: útiles escolares, uniformes, libros, comida nutritiva, medicinas cuando se enfermaban. Mi mamá nunca se compró un vestido nuevo, recordaría más tarde su hija Patricia. Siempre usaba la misma ropa gastada, pero a nosotros nunca nos faltó nada. El sacrificio de Doña Rosa rindió frutos. Sus 5 hijos no solo terminaron el bachillerato, sino que lograron ingresar a la universidad. Y ella, con más de 50 años, siguió trabajando para pagarles los estudios superiores. Carlos estudió ingeniería y se convirtió en un exitoso constructor. Patricia se graduó como abogada y montó su propio bufete. Miguel se hizo médico y trabajaba en un hospital privado. Sandra estudió administración de empresas y tenía su propia compañía. Luis se volvió contador público y manejaba la contabilidad de varias empresas. Todos mis hijos son profesionales, decía Doña Rosa con orgullo cuando los conocidos le preguntaban por su familia. Todos tienen casa propia, carros, buena vida. Yo cumplí mi promesa. Pero el precio había sido altísimo. Para pagar las universidades de sus hijos, Doña Rosa había vendido la casa del pueblo donde vivían y se había mudado a un pequeño apartamento en Bogotá. Había gastado todos sus ahorros, había empeñado sus pocos bienes, había trabajado hasta los 68 años. Cuando mi último hijo se graduó, contaba Doña Rosa, yo ya tenía 68 años y no tenía ni un peso ahorrado. Pero estaba feliz. Mis hijos ya podían cuidar de sí mismos y de mí. Durante los siguientes años, Doña Rosa vivió alternándose entre las casas de sus 5 hijos. 2 meses con Carlos, 2 meses con Patricia y así sucesivamente. Era un arreglo que parecía funcionar. Ella ayudaba cuidando a sus nietos y ellos le daban techo y comida. Al principio era bonito, recordaba Doña Rosa. Yo me sentía útil. Cuidaba a mis nietos, les cocinaba a mis hijos, mantenía las casas organizadas, me sentía parte de la familia.
Pero conforme doña Rosa fue envejeciendo y necesitando más cuidados, la actitud de sus hijos comenzó a cambiar. Ya no era la abuela útil que cuidaba nietos y cocinaba. Era la anciana que se levantaba varias veces en la noche, que necesitaba medicamentos caros, que requería atención médica constante. Los problemas comenzaron cuando doña Rosa cumplió 80 años. Su salud se había deteriorado. Tenía diabetes, hipertensión y había comenzado a mostrar signos de pérdida de memoria. Ya no podía cuidar nietos ni hacer labores domésticas. Necesitaba que alguien la cuidara a ella. Mamá está volviéndose una carga, le dijo Carlos a sus hermanos en una reunión familiar a la que doña Rosa no fue invitada. Ya no puede ayudar con nada y está requiriendo mucha atención. Patricia estuvo de acuerdo. Yo tengo mi bufete, mis casos importantes. No puedo estar pendiente de que mamá se tome las pastillas o la lleve al médico todo el tiempo. Miguel, siendo médico, sabía que el estado de su madre solo iba a empeorar. Necesita cuidados especializados que ninguno de nosotros puede darle, trabajando como trabajamos. Sandra propuso la primera solución. ¿Por qué no la ponemos en un hogar geriátrico? Yo puedo pagar una parte y los demás ponemos el resto. Luis, siempre el más calculador, hizo cuentas. Los buenos hogares geriátricos cuestan casi 2 millones de pesos mensuales. Entre 5 serían 400,000 pesos por cabeza. Es mucho dinero. Lo que ninguno propuso fue reducir sus gastos personales para cuidar a la madre que había sacrificado todo por ellos. Lo que ninguno consideró fue contratar una enfermera para que la cuidara en casa de uno de ellos. Lo que ninguno recordó fueron los años en que ella había trabajado 16 horas diarias para pagarle su universidad. La rotación entre casas comenzó a volverse más difícil. Cada hijo encontraba excusas para acortar el tiempo que doña Rosa pasaba con ellos. «Mamá, Patricia dice que tiene más espacio para ti», le decía Carlos después de solo 3 semanas. «Rosa, Miguel tiene más tiempo porque trabaja en el hospital cerca», le decía Patricia después de 1 mes. «Mamá, Sandra no tiene niños pequeños, puede cuidarte mejor», le decía Miguel después de 2 semanas. Doña Rosa comenzó a sentirse como una pelota que sus hijos se lanzaban entre sí, tratando de deshacerse de ella lo más rápido posible. La reunión final se realizó en casa de Carlos un domingo de abril, mientras doña Rosa tomaba una siesta en el cuarto de huéspedes. Los 5 hijos se sentaron alrededor de la mesa del comedor para tomar la decisión que cambiaría todo. «No podemos seguir así», comenzó Carlos. «Mamá cada vez está más enferma, más difícil de manejar. Mis hijos se quejan porque no pueden hacer ruido. Mi esposa dice que la casa huele a medicamentos». Patricia secundó. «Yo tengo un caso importante en la Corte Suprema. No puedo estar concentrándome en mi trabajo y pendiente de que mamá no se caiga o se olvide de cerrar la llave del gas». Miguel, con su conocimiento médico, fue el más frío. «Mamá tiene principios de demencia senil. Va a empeorar. En unos años no nos va a reconocer y va a necesitar cuidados las 24 horas. Ninguno de nosotros puede hacer eso». Sandra propuso la idea que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. «¿Y si le decimos que ya no puede quedarse con ninguno de nosotros, que se las arregle sola?» «¿Cómo va a arreglársela sola?», preguntó Luis. «No tiene casa propia, no tiene pensión, no tiene ahorros. Todo se lo gastó en nosotros». «Ese no es nuestro problema», replicó Carlos. «Nosotros no le pedimos que se sacrificara tanto. Ella decidió hacerlo. Ahora nosotros tenemos nuestras propias familias que atender». Patricia, la abogada, conocía las implicaciones legales. En Colombia no existe una ley que nos obligue a cuidar a nuestros padres ancianos. Legalmente no estamos obligados a nada. La votación fue unánime. Los 5 hijos decidieron que le dirían a su madre que ya no podía quedarse con ninguno de ellos. «Pero hay que hacerlo con tacto», dijo Sandra. «No podemos parecer crueles».
Miguel propuso el discurso. Le decimos que creemos que sería mejor para ella tener su independencia, que nosotros le vamos a ayudar económicamente, pero que necesita su propio espacio. Era mentira. Ninguno tenía intención de ayudarla económicamente de manera consistente. Al día siguiente, Carlos se sentó con su madre en la sala de su casa. Doña Rosa, de 85 años, lo miraba con los ojos brillantes de amor maternal, sin sospechar lo que estaba por escuchar. «Mamá», comenzó Carlos con voz fingidamente cariñosa, «hemos estado pensando los 5 hermanos y creemos que ya es tiempo de que usted tenga su propia independencia». Doña Rosa no entendía. «¿Independencia? Pero mijo, si yo estoy bien aquí con ustedes, me gusta cuidar a mis nietos, ayudar en la casa». «Mamá, lo que pasa es que usted ya está grande, necesita su propio espacio, su propia tranquilidad. Nosotros tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades». El corazón de Doña Rosa comenzó a latir más fuerte. «¿Me están echando, Carlos?» «No, mamá, no la estamos echando, la estamos liberando. Usted trabajó toda su vida por nosotros, ahora merece descansar y tener su propia vida». «Pero, ¿dónde voy a vivir? ¿Con qué dinero? Yo vendí mi casa para pagarles la universidad a ustedes. No tengo nada». Carlos evitó mirarla a los ojos. «Mamá, usted es muy inteligente, ya se las arreglará. Nosotros de vez en cuando le ayudamos con algo, pero cada uno tiene sus gastos». Doña Rosa entendió. Sus 5 hijos, los 5 profesionales exitosos por los que había sacrificado toda su vida, la estaban abandonando. «Carlos», le dijo con voz quebrada, «yo trabajé 16 horas diarias para que ustedes fueran alguien en la vida. Vendí mi casa, gasté mis ahorros, me quedé sin nada para darles todo. ¿Y ahora me botan como a un animal? Mamá, no sea dramática. Usted decidió hacer esos sacrificios, nosotros no se los pedimos». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Doña Rosa. Se levantó temblorosa de la silla, fue a recoger su pequeña maleta con las pocas pertenencias que le quedaban y se dirigió hacia la puerta. «Que Dios los perdone, porque yo no sé si podré hacerlo». Doña Rosa salió de la casa de Carlos a las 4 de la tarde con una maleta pequeña, 50,000 pesos en el bolsillo, todo el dinero que tenía, y ningún lugar a donde ir. Caminó por el barrio donde había vivido los últimos meses, pero cada paso le pesaba más. A las 6 de la tarde, cuando comenzó a oscurecer, se sentó en una banca del Parque Simón Bolívar. Nunca en sus 85 años había estado sin techo, nunca había dormido en la calle, nunca se había sentido tan sola. «Dios mío», murmuró, viendo cómo las familias del parque recogían a sus niños para irse a casa. «¿Qué hice mal? ¿Por qué mis hijos me odian tanto?». Intentó llamar a cada uno de sus hijos desde un teléfono público. Carlos no contestó. Patricia le dijo que estaba ocupada y colgó. Miguel le respondió que hablaran otro día. Sandra le dijo que ya habían tomado la decisión y que no insistiera. Luis no respondió nunca. Cuando llegó la medianoche, Doña Rosa seguía sentada en la banca del parque. Tenía frío, tenía miedo, tenía hambre, pero más que todo, tenía el corazón roto. «¿Cómo es posible?», pensaba. «Yo les di toda mi vida, les pagué universidad, los cuidé cuando estaban enfermos, los defendí cuando el mundo los atacaba. ¿Y así me pagan?». Un vigilante del parque se acercó a ella. «Señora, el parque se cierra a las 10, no puede quedarse aquí». «Joven», le respondió Doña Rosa, «no tengo dónde dormir, mis hijos me echaron de sus casas». El vigilante, un hombre de unos 40 años, la miró con compasión. «Señora, yo no puedo dejarla quedarse aquí oficialmente, pero me voy a hacer el de la vista gorda, solo por esta noche». Le dio su chaqueta de vigilante. «Tápese con esto, y si alguien pregunta, dígale que está esperando el bus».
Doña Rosa pasó su primera noche durmiendo en una banca de parque, cubierta con la chaqueta de un extraño que tuvo más compasión por ella que sus propios hijos. Después de 3 días durmiendo en el parque, comiendo solo lo que podía comprar con sus últimos 50,000 pesos y sin bañarse ni cambiarse de ropa, doña Rosa parecía una indigente más de las calles bogotanas. El viernes por la mañana, una patrulla de la policía la encontró durmiendo en la banca. Los oficiales, cumpliendo con los protocolos de limpieza social, la despertaron para llevarla a la estación. «Señora, no puede dormir aquí, tenemos que llevarla a la comisaría», le dijo el policía. «Oficial», respondió doña Rosa con dignidad a pesar de su apariencia, «yo no soy una criminal, soy una madre de familia que fue abandonada por sus hijos». «Señora, eso me lo dice en la estación, vamos». En la comisaría de la localidad de Chapinero, doña Rosa fue fichada como indigente reincidente y puesta en una celda con otras mujeres que habían sido arrestadas por diversos delitos menores. «¿Por qué está aquí, abuela?», le preguntó una joven que había sido arrestada por hurto. «Por ser vieja y estorbar», respondió doña Rosa con amargura. El inspector de turno revisó su caso. María Rosa Hernández, 85 años, sin domicilio fijo, arrestada por dormir en vía pública. ¿Tiene familia que pueda venir por usted? «Tengo 5 hijos profesionales», respondió doña Rosa, «pero ninguno me quiere». El inspector, padre de familia, se conmovió. «Señora, voy a llamar a sus hijos, deme sus números». Llamó a los 5. Carlos dijo que no podía ir. Patricia alegó que tenía una audiencia importante. Miguel dijo que estaba en cirugía. Sandra afirmó que estaba en una junta de negocios. Luis simplemente no contestó. «Señora», le dijo el inspector a doña Rosa, «sus hijos dicen que no pueden venir por usted». Por primera vez en 3 días, doña Rosa lloró. No de dolor físico, sino de dolor del alma. Sus propios hijos la habían negado como Pedro negó a Cristo. Esa misma tarde, en una de sus visitas de rutina a instituciones públicas, el presidente Gustavo Petro llegó a la comisaría de Chapinero para supervisar las condiciones de detención y hablar con ciudadanos que hubieran sido arrestados. «¿Cuántos detenidos tienen hoy?», preguntó Petro al comandante de la estación. «22, señor presidente, la mayoría por delitos menores, hurto, riñas, embriaguez pública. Y tenemos una anciana que dormía en el parque». ¿Una anciana? ¿Por qué arrestaron a una anciana? «Porque llevaba 3 días durmiendo en el Parque Simón Bolívar, presidente». Petro frunció el ceño. «¿Y por qué dormía en el parque? ¿No tiene familia?». «Dice que tiene 5 hijos, pero que la echaron de sus casas». «Quiero hablar con ella». El comandante llevó a Petro hasta la celda donde estaba doña Rosa. Cuando la vio, el presidente se conmovió. Una anciana de 85 años, con ropa sucia y desarreglada, pero con una dignidad que ningún abandono había podido quebrar. «Señora», le dijo Petro con respeto, «soy Gustavo Petro, presidente de Colombia. ¿Puede contarme por qué está aquí?». Doña Rosa lo miró sorprendida. «¿Usted es el presidente? ¿De verdad?». «Sí, señora, y quiero escuchar su historia». Durante los siguientes 30 minutos, doña Rosa le contó a Petro toda su vida, los sacrificios por sus hijos, las universidades que les pagó, la casa que vendió, los años de trabajo y finalmente el abandono cruel de los 5 hijos que había criado. «Presidente», terminó doña Rosa, «yo no entiendo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mis hijos, que son buenos profesionales, no tienen corazón para su madre?». Petro escuchó cada palabra con creciente indignación. No indignación contra doña Rosa, sino contra un sistema que permitía que los hijos abandonaran a sus padres ancianos sin consecuencias. «Señora Rosa», le dijo Petro tomándole las manos, «usted no hizo nada malo. Sus hijos son los que están equivocados, y yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que esto no le vuelva a pasar a ningún adulto mayor en Colombia». Esa misma noche, Petro convocó una reunión de emergencia con su equipo de trabajo en la casa de Nariño.
El caso de doña Rosa lo había impactado profundamente, pero también le había abierto los ojos a una crisis nacional que había sido ignorada durante décadas. ¿Cuántos adultos mayores están viviendo en las calles de Colombia?, preguntó Petro a su ministra de Salud. Las cifras exactas no las tenemos, presidente, pero estimamos que hay más de 50,000 adultos mayores en situación de calle, muchos abandonados por sus familias. ¿Y qué protección legal tienen contra el abandono familiar? El ministro de Justicia fue honesto. Prácticamente ninguna. La ley colombiana no obliga a los hijos a cuidar de sus padres ancianos. Es considerado un asunto privado familiar. ¿Cómo es posible?, se indignó Petro. Los padres están obligados por ley a cuidar de sus hijos menores, pero los hijos no tienen obligación legal de cuidar de sus padres ancianos. Es una injusticia absurda. Esa misma noche, Petro ordenó preparar un proyecto de ley que convirtiera el abandono de adultos mayores en un delito penal, con cárcel para los responsables. Quiero que este proyecto tenga 3 componentes, instruyó Petro. Primero, obligación legal de los hijos de proporcionar cuidado, vivienda o sostenimiento económico a sus padres ancianos. Segundo, sanciones penales y económicas para quienes abandonen a sus padres. Tercero, creación de un fondo nacional para proteger a adultos mayores abandonados. Su equipo trabajó toda la noche preparando lo que se convertiría en la Ley Rosa Hernández, en honor a la anciana que había despertado la conciencia nacional sobre este problema. Mientras tanto, Petro se había hecho cargo personalmente de doña Rosa. La había sacado de la comisaría, la había llevado a un hotel digno, le había proporcionado ropa nueva y atención médica y había ordenado que sus asistentes localizaran a sus 5 hijos. Quiero hablar personalmente con cada uno de ellos, ordenó Petro. Quiero que me expliquen cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que su madre está en la calle. La convocatoria presidencial no admitía excusas. Carlos, Patricia, Miguel, Sandra y Luis tuvieron que presentarse en la casa de Nariño para explicar por qué habían abandonado a su madre. La reunión fue tensa desde el primer momento. Los 5 hermanos estaban claramente incómodos, conscientes de que su comportamiento había llegado hasta el presidente de la República. ¿Alguno de ustedes me puede explicar, comenzó Petro con voz seria, cómo pueden justificar que su madre de 85 años esté durmiendo en un parque después de haber sacrificado toda su vida? Carlos, el mayor, trató de defenderse. Presidente, nosotros tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. ¿Responsabilidades?, interrumpió Petro. ¿Y cuál es la responsabilidad más importante que tienen? Su madre vendió su casa para pagarles su universidad. Trabajó 16 horas diarias para darles educación. ¿Esa no es una responsabilidad para ustedes? Patricia intentó una justificación legal. Presidente, en Colombia no existe obligación legal de... Por eso estoy cambiando la ley, exclamó Petro, porque es una vergüenza nacional que los hijos puedan abandonar a sus padres sin consecuencias legales. Miguel, el médico, intentó una explicación técnica. Presidente, mi madre tiene principios de demencia y necesita cuidados especializados que nosotros no podemos. Doctor, lo interrumpió Petro, usted gana más en un mes que lo que su madre ganaba en un año. ¿No puede contratar una enfermera? ¿No puede adaptar su casa? ¿No puede hacer el mínimo esfuerzo por quien lo hizo todo por usted? Sandra trató de minimizar. Presidente, nosotros sí queremos a nuestra madre, pero... ¿Querer?, replicó Petro. ¿Así demuestran ustedes el amor? ¿Dejando a una anciana dormir en un parque? ¿Permitiendo que sea arrestada como una criminal? Luis, el más joven, finalmente quebró. Presidente, nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo. Usted tiene razón, somos unos desagradecidos. Petro los miró a todos con una mezcla de tristeza y determinación. Miren, no los voy a obligar a querer a su madre, eso no se puede legislar, pero sí los voy a obligar a cuidarla.
porque una sociedad que no protege a sus ancianos es una sociedad sin valores. Les presentó entonces un ultimátum. Ustedes 5 van a crear un fondo común para el cuidado digno de su madre. Van a garantizar que tenga vivienda, alimentación, salud y acompañamiento, y van a visitarla regularmente. Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias legales de la nueva ley que voy a promulgar. ¿Y si no podemos?, preguntó Carlos. Entonces el Estado se hará cargo de su madre, pero ustedes pagarán una pensión alimentaria obligatoria del 30% de sus ingresos cada mes, y tendrán antecedentes penales por abandono familiar. Los 5 hermanos entendieron que no tenían opción. Tres meses después del encuentro con doña Rosa en la comisaría, Petro firmó en el Congreso de la República la Ley Rosa Hernández de Protección a Adultos Mayores, la legislación más avanzada de América Latina en materia de protección contra el abandono familiar. La ley establecía obligación legal de los hijos de garantizar cuidado digno a sus padres ancianos, sanciones de 2 a 8 años de prisión por abandono de adultos mayores, pensión alimentaria obligatoria del 25% de los ingresos para padres ancianos abandonados, creación del Fondo Nacional de Protección al Adulto Mayor, centros de denuncia especializados en abandono familiar. Esta ley, declaró Petro en la ceremonia de firma, nació del dolor de una madre que lo dio todo por sus hijos y recibió abandono a cambio. Rosa Hernández representa a miles de adultos mayores que han sido olvidados por sus familias y por el Estado. Doña Rosa estuvo presente en la ceremonia vestida con dignidad y acompañada por funcionarios gubernamentales que se habían convertido en su nueva familia adoptiva. Nunca pensé, dijo doña Rosa cuando le dieron la palabra, que mi dolor serviría para proteger a otros abuelitos que están pasando por lo mismo que yo pasé. Los 5 hijos de doña Rosa también estuvieron presentes, obligados por las circunstancias, pero claramente avergonzados. La ley los había obligado a reunirse y crear un fondo común para el cuidado de su madre. Habían comprado una casa pequeña pero digna para doña Rosa, habían contratado una enfermera de tiempo parcial y se habían comprometido a visitarla rotativamente cada semana. No es el amor que yo soñé, reflexionó doña Rosa, pero al menos ya no duermo en el parque. El impacto de la ley Rosa Hernández fue inmediato. En los primeros 6 meses, más de 15,000 denuncias por abandono de adultos mayores fueron interpuestas en todo el país. Miles de familias fueron obligadas legalmente a hacerse cargo de sus padres y abuelos ancianos. La ley cambió la mentalidad nacional, explicó la ministra de Salud en su informe anual. Ahora los hijos saben que abandonar a sus padres ancianos tiene consecuencias legales reales. 2 años después, las cifras de adultos mayores en situación de calle habían disminuido en un 70%. Colombia se había convertido en el país de América Latina con la protección más fuerte para sus ciudadanos ancianos. Doña Rosa, a los 87 años, vivía tranquila en su casa, cuidada por sus hijos, más por obligación que por amor, pero cuidada al fin, y con la satisfacción de saber que su sufrimiento había servido para proteger a miles de abuelitos en toda Colombia. A veces, reflexionaba en las tardes, Dios permite que suframos no solo por nosotros, sino para que nuestro dolor sirva a otros. En su sala tenía enmarcada una foto de la ceremonia donde Petro firmó la ley que llevaba su nombre. Era el reconocimiento de que su sacrificio de toda una vida finalmente había sido valorado, no por sus hijos, pero sí por su país. Y cada noche antes de dormir en su propia cama, no en una banca de parque, doña Rosa agradecía a Dios por el presidente que había escuchado su dolor y lo había convertido en protección para todos los adultos mayores de Colombia.
Amigos, la historia de la abuela abandonada nos enseña que el amor de madre puede ser infinito, pero la ingratitud de los hijos puede ser devastadora. Doña Rosa sacrificó toda su vida por 5 hijos que, cuando llegó el momento de devolverle, aunque fuera una pequeña parte de lo recibido, prefirieron abandonarla. Su historia demuestra que a veces las leyes son necesarias para obligar a las personas a hacer lo que la moral debería dictarles naturalmente, que el Estado debe proteger a quienes más lo necesitan, especialmente cuando sus propias familias les fallan. ¿Has pensado alguna vez en cómo vas a cuidar a tus padres cuando envejezcan? ¿Conoces casos de adultos mayores abandonados por sus familias? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia con el cuidado de los ancianos. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite recordar que cuidar a nuestros padres ancianos no es solo un deber moral, sino ahora también una obligación legal. Suscríbete para más historias que demuestran que cuando el amor falla, la justicia debe actuar. Recuerda, en un mundo donde es fácil olvidar a quienes nos dieron todo, ser la persona que honra a sus mayores es el acto más noble que puedes realizar. Hasta la próxima, queridos amigos, que la historia de Doña Rosa nos recuerda que nuestros padres no merecen nuestras obras, sino lo mejor que podamos darles.